Y muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a su espacio formativo e informativo FinCore, Finanzas Corporativas a tu alcance. También de análisis y de opinión sobre las variables macroeconómicas, las noticias, los mercados, los activos financieros para que tomes mejores decisiones de inversión y financiamiento y estés plenamente informado. Continúa la batalla entre osos y toros. El día de ayer continúa o continuó, ¿ok? Miércoles, febrero 12. Les explico por qué. El Standard Poor's retrocedió y las tasas de interés al alza después de que los precios al consumidor subieran más de lo esperado en enero, lo que generó preocupación por la posibilidad de que la inflación se reactive. Recordemos que si las tasas suben para controlar la inflación, los mercados se desploman o caen. El Standard Poor's cayó 0,27%, el promedio industrial Dow Jones cayó 225 puntos para un 0,5% de caída y sin embargo el Nasdaq logró una ganancia del 0,03%. Entonces, a pesar de esa noticia del sell-off que se originó después de las 8:30 de la mañana del día de ayer, el mercado cerró mixto, ¿no? Entonces eso nos hace entrever que los mercados todavía están indecisos, toman decisiones apresuradas por noticias y luego comienzan a analizar mejor el panorama y se recupera. Por eso es que continuó la lucha entre los osos y los toros. Durante la jornada de negociación se produjo un sell-off o ola de ventas después que el índice de precio al consumidor subiera a 0,5% en el mes de enero, lo que situó la tasa de inflación en un 3%. Recordemos que lo estimado era que subiera un 0,3% en vez de 0,5% mayor y que se ubicara en 2,9%. Entonces fue mayor a lo esperado y eso estando en una comparecencia de Jeremy Powell ante la Asamblea o el Congreso, entonces hizo que los mercados se pusieran nerviosos y vendieron. Lo observamos acá en esta gráfica, este es el SPY, el STF que sigue a el Standard Poor's y observamos cómo a las 8:30 de la mañana, cuando salió la noticia, fíjense la estrepitosa caída que tuvo el mercado, significativo, luego siguió retrocediendo para empezar a recuperarse a la apertura y fíjense que durante todo el día, que es la zona negra, la zona gris es el pre-market y la zona negra es el horario abierto y la zona gris de este lado es el aftermarket, ¿ok? Entonces observamos cómo durante la jornada abierta subía, retrocedía y así estuvo y llegó a retroceder el porcentaje que les mencioné anteriormente, aunque no fue tan significativo a pesar de esta significativa caída o sell-off que hubo después de la noticia a las 8:30 de la mañana. También el rendimiento de los bonos de tesoro a 10 años, un punto de referencia para las hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito, subió a un máximo de la sesión a 4,66%. Me detengo aquí para explicar que los bonos de deuda pública a 10 años son la tasa referencial que toman como la básica para luego allí incrementar las instituciones financieras, incrementar lo que cobran por este tipo de préstamos, es decir, por hipoteca generalmente le suben un 2,5 o un 3% para ubicarlas en 7,66% aproximadamente. Y en la medida que aumentan las tasas de interés, el consumo se reduce porque usamos menos las tarjetas de crédito, nos demoramos en cambiar los vehículos y esperamos para tomar una decisión a largo plazo de comprar una propiedad, una vivienda, porque
el porcentaje alto de interés no nos garantiza poder tener la capacidad de pago para endeudarnos y adquirir nuestra vivienda. Entonces, por eso es que es tan importante el tema de las tasas de interés. Las acciones de algunas empresas tecnológicas de gran capitalización, incluidas Amazon y Alphabet, de Google, cayeron. Las acciones también de consumo, fíjense que está correlacionada, y las bancarias en un riesgo más alto por la ralentización de la economía, es más débil, también retrocedieron. Entonces retrocedieron los bancos, retrocedieron algunas grandes compañías de tecnología y así como las compañías de consumo, algunas compañías de consumo. Este es el ticker de TNX que mide los bonos de deuda pública a 10 años y observamos cómo se situó en 4,66, ¿ok? Se recuperó significativamente para una jornada y eso afecta los mercados financieros. Los comentarios del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Jones, quien dijo, según Reuters, que la Casa Blanca estaba considerando excepciones arancelarias recíprocas en productos como los farmacéuticos y los automóviles, y esta información ayudaron a un sentimiento alcista luego de esa noticia de la inflación. Y se recuperaron acciones como General Motors, Ford, que cerraron un terreno positivo junto a Eli Lilly, ¿ok? Tesla, Apple y Palantir también ayudaron a frenar esas pérdidas que habíamos mencionado. Es decir, continúa la pelea entre osos y toros. Por un lado, la Reserva Federal pudiese incrementar las tasas de interés y esa percepción por mayor inflación hizo que el mercado retrocediera, pero luego al analizar noticias como estas de manera más fría y más objetiva, lo consideraron positivo el tema de implementación de aranceles porque protege la industria interna de los Estados Unidos. Por ejemplo, también subió CBS, que lo anunciamos el día de ayer, a casi un 15% por un informe de ganancia. Aquí le tengo la gráfica de CBS y observamos cómo sus earnings fueron a las 5:30 de la mañana y ganaron 1,19% por cada acción emitida y lo estimado era 0,89, es decir, estuvieron por encima de lo estimado y eso hizo que la acción se recuperara significativamente y actualmente está en un terreno plano. Muy bien por CBS y eso nos dice que a pesar de que el mercado a las 8:30 de la mañana retrocedió, por earnings CBS subió. Los mercados financieros, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Para hoy jueves 13 de enero. Los futuros subieron ligeramente ya que los operadores analizaron los últimos informes de ganancias corporativas mientras esperan más estadísticas de inflación. Es decir, hubo el sell-off, la venta masiva, la recuperación por los earnings y otras noticias como los aranceles. Los vinculados al Standard & Poor's subieron casi un 0,2%, los del Nasdaq agregaron 0,3% y el Dow Jones 72 puntos o casi un 0,2%. Eso es lo que está sucediendo actualmente. También lo atribuyen a las declaraciones a la Oficina Oval sobre la posible fin de la guerra entre Rusia y Ucrania anunciada el día de ayer. Eso también hace que los inversores generen confianza para sus inversiones y eso es lo que está haciendo que el mercado se recupere. No obstante, siguen las noticias. Los inversores estaremos atentos al índice de precio al productor, que es la medida que mide los incrementos del precio de los que producen. Es decir, si al productor le incrementan sus costos, ellos lo trasladarán al consumidor final o a nosotros. Entonces, esta medida también es importante y sale a las 8:30 de la mañana y tenemos que estar atentos. Las solicitudes semanales de desempleo se publicarán por la mañana si hay más solicitudes de desempleo, significa que hay menos empleo y esto pudiese ser interpretado de manera positiva, aunque la noticia sea negativa.
Es decir, si no hay presión hacia los empleos, los costos de los productores pudiesen tender a bajar. Ahora, si hay menos solicitudes de desempleo es porque se está empleando más personas y eso pudiese ser negativo para los costos de producción y por ende a la inflación. La temporada de resultados continúa hoy. Después del cierre vamos a tener Airbnb, Coinbase y Palo Alto Network. ¿Ok? Fíjense este dato sumamente importante. Más del 69% de las empresas que cotizan en el Standard & Poor's 500 ya han publicado sus resultados. Casi el 77% ha superado las expectativas de Wall Street según FactSet. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que como lo hemos observado y lo hemos dicho en cada transmisión, hay noticias económicas, por un lado, que pueden afectar las decisiones en las tasas de interés. También hay noticias por parte de la oficina oval o del ejecutivo que pueden ser interpretadas de manera positiva o de manera negativa y eso hace que los mercados estén volátiles y que continúe esa guerra entre osos y toros tan apasionante que debemos tener cuidado y ver los toros desde la barrera. Ahora, al final, lo que es real son los resultados de las grandes corporaciones y esos resultados han sido positivos. Al final del día siempre prevalece la realidad y la realidad es que las empresas están teniendo mejores resultados y eso se verá reflejado en la bolsa de valores. ¿Ok? Esto es todo por el día de hoy. Les habló para ustedes y para finanzas corporativas a tu alcance Marcial Urdaneta. Y como siempre lo digo, con Dios los dejo y con Dios me voy. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.